Ya le decía de que... La Nación ahora ya no es un mensuario, sino un semanario. Y en su principal título dice: era condición para cesar la guerra que Bolivia conserve soberanía en el mar Pacífico. Y en la parte inferior hablan de una entrevista con Luis García Mesa, diario de Alcides Arguedas, además, entre otros temas. Su director, el escritor Henry Ríos Alborta, aquí en el programa, porque el día de mañana a las 19 horas en el Paraninfo Universitario, su presentación oficial. Henry, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un placer estar aquí nuevamente. Y bueno, el motivo de mi visita es anunciar a la ciudadanía boliviana en general que estamos al fin haciendo el relanzamiento de Nación, el semanario que circuló como semanario ya desde febrero del año pasado, por un espacio de 3 meses aproximadamente. No se volvió a imprimir desde julio y ahora al fin lo estamos relanzando después de una etapa de reestructuración y de elaboración profunda. Como bien decías, el título principal es: era condición para cesar la guerra que Bolivia conserve soberanía en el mar Pacífico, donde al fin, hemos hablado antes de eso, aquí exponemos con profundidad que es un verdadero descubrimiento. No era una conquista total como generalmente se dice en la guerra del Pacífico, sino que Bolivia en 1883, cuando estaba negociando la tregua para parar la guerra con Chile, Bolivia resolvió continuar la guerra. Se vendieron incluso bienes del Estado para financiar la guerra, pero ahí negociaron con Chile y la condición boliviana era conservar acceso libre al mar Pacífico para parar la guerra, condición que Chile reconoció, y así cesó la guerra entre ambas naciones. Demuestras ahí un documento. Exacto, muchos documentos. ¿Qué es lo que demuestras? Por ejemplo, citamos la conferencia diplomática de fecha 7 de diciembre de 1883 entre el ministro plenipotenciario de Bolivia, el señor Salinas, con el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile. Ahí, el ministro de Bolivia plenipotenciario, lo que hoy son los embajadores, antes se denominaban así, expone esta condición sine qua non, o sea, sin la cual no era posible parar la guerra, al canciller chileno. Y Chile reconoce expresamente esta condición y dice incluso que con esa condición paró la guerra. Eso lo exponemos aquí y lo hemos obtenido en un documento proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Es un documento autorizado que lo citamos aquí en el contenido y citamos en la portada del que hemos hablado anteriormente. Este es el Tratado de Transferencia de Territorio del 18 de mayo de 1895. Este tratado, que es, Jorge y todos quienes lo escuchan, el máximo argumento de Bolivia para su reintegración marítima, porque en su artículo 4 y en su artículo 5, que aquí lo citamos, Bolivia y Chile acuerdan nada menos que Bolivia debía conservar una salida soberana al Océano Pacífico para parar la guerra. Esto lo acuerdan, y este tratado aquí está firmado por el presidente de la República de Chile de entonces y por su ministro de Relaciones Exteriores, y ya ratificado por los congresos tanto de Chile como de Bolivia. Ese es un tema, que el día de mañana nos realizas la presentación, 7 de la noche, para el Info Universitario. Pero hay también otros temas. Hay otros temas. La Nación. Entrevista con Luis García Mesa, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a hablar sobre ese tema, pero vámonos sobre lo que dice la Caja de Salud en su proceso de reestructuración. Señor director, vamos. Cumpliendo con sus asegurados, la Caja Nacional de Salud Regional Oruro encaró trabajos de construcción, equipamiento y adecuación a una unidad de terapia intensiva que en la actualidad se constituye en un servicio moderno y acorde a las necesidades de nuestra población asegurada. Con la misma visión y siguiendo el avance de mejoramiento de los servicios, se entregó modernos ambientes en el servicio de cirugía, brindando mejores condiciones de los trabajadores asegurados de la Caja Nacional de Salud. Antes de despedirnos, te voy a mandar aldeas con calidad y calidez. Cumpliendo con la resolución ministerial número 1028 del Ministerio de Salud, a través del honorable directorio de las gerencias a nivel nacional, la Caja Nacional de Salud Regional Oruro inició con la distribución del complemento nutricional para el adulto mayor, denominado Carmelo. Más de 14.000 asegurados son los beneficiarios en Oruro. La distribución se realiza en el CINFA 10 de febrero, porque nos estamos atreviendo. La reestructuración avanza. Caja Nacional de Salud, gestión en salud. Bueno, Henry Ríos es el director de este semanario de la Nación. Luis García Mesa está en 2000. Así es, Jorge. 30 años de cárcel. Muy rápidamente, antes de concluir,
Exponemos que no vale nada en la manera en que se ha presentado este tratado de transferencia de territorio hoy en la Corte Suprema de Justicia. Y exponemos cómo sí se lo puede hacer valer, pero primero en una negociación diplomática. Bueno, hemos entrevistado, después de una gestión azarosa, desde principios de este año, a Luis García Mesa, que tiene 85 años de edad y que por sus múltiples falencias y bueno, enfermedades que él padece, tiene muchas enfermedades, está en el hospital militar en notorio estado delicado de salud. Pero de todas maneras es un privilegio para él que claro, el Estado lo esté cuidando. Sí, yo le dije, aquí le tratan bien, y él me dijo, claro, porque toda mi vida he aportado, ¿no? Bueno, él está ahí y bueno, un poco aislado, es cierto, no recibe, dice a la prensa porque tuvo muchos problemas con la prensa, bueno, una ¿Por qué situación... venimos a hacer una entrevista a Luis García? ¿Por qué queremos hablar con Luis García Mesa? Porque estamos viendo la situación actual del país, de la institucionalidad política, de la democracia, cuál es el estado de deterioro, ¿no es cierto? Y nosotros vemos que el gobierno de Luis García Mesa ha sido estructural para la democracia que hoy vivimos. Ha sido la última dictadura militar, ha sido el último, algunos le llaman golpe de Estado, yo no le llamo precisamente golpe de Estado. ¿Qué denominas vos? Bueno, es que García Mesa tiene razón. Él no hizo un golpe de Estado, sino que como era comandante del ejército, las Fuerzas Armadas le ordenaron que él se haga cargo de la presidencia de la República. Pero luego las Fuerzas Armadas no entran en política. No entran en política, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que el gobierno de Geyer era un gobierno al margen de la Constitución. ¿Por qué? Porque le sucede a Guevara. Luis García Mesa está bajo el cobijo de la Constitución. No digo eso. Yo lo que aquí hago ver, yo no soy electricista ni nada por el estilo, sino que hago ver que este tipo de cosas, lo que hoy estamos viviendo, de no respetar la Constitución, de que nos importe muy poco y pasar por sobre ella, traen muchas consecuencias, como fue la dictadura de García Mesa. Pero le estás planteando a García Mesa varias atenuantes. Sí. ¿No? El hecho de que él es parte fundamental para el proceso democrático. No en ese sentido. En el sentido de que su gobierno fue el último gobierno militar, claro, y que a la caída por la renuncia de García Mesa, porque no fue derrocado, no lo derrocaron como a otros con golpe de Estado, lo sacaron a la fuerza del palacio, no, renunció, y eso de alguna manera, sea por su intención o no, abrió las puertas a la institucionalidad democrática posterior. Estás siendo muy benevolente con García Mesa. No. Estás diciendo que su renuncia ha significado un proceso democrático. Y estás descartando las movilizaciones y la resistencia de la gente contra la dictadura. No la descarto, reconozco, todos sabemos. Es que eso es lo que se sabe con demasía, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que no se sabe es que había